Muy buenas tardes, colegas, amigas y amigos que nos acompañan o que verán quizás después esta presentación del disco Clarinet in Exile, Clarinete en Exilio, del clarinetista Hugo Rodríguez. Estamos muy contentos de estar en este momento reunidos para hacer este lanzamiento o presentación hispanohablante del disco. Esa era un poco la idea de esta reunión. Y primero que nada quisiera presentarles a los amigos que me acompañan, partiendo por supuesto con Hugo Rodríguez, quien es el intérprete y curador de este disco. Hugo es clarinetista, nacido en Madrid, formado en España, pero posteriormente también en Weimar, Alemania, en la cátedra de Martin Spangenberg. Y bueno, Hugo se desempeña como intérprete de música de cámara, de música contemporánea y también no contemporánea, como intérprete en orquestas de Berlín, profesor de clarinete, tiene ahí una trayectoria bastante amplia y diversa. Clarinet in Exile es su primer disco solista, si bien él ya ha grabado en diversos proyectos anteriores, incluidos proyectos con el Ensamble Iberoamericano, agrupación de la cual sin duda vamos a hablar en algún momento de esta conversación. Luego quisiera presentarles a Joan Pallés. Joan es director orquestal, originario de Cataluña, pero radicado en Alemania, donde estudió dirección orquestal, actividad a la que se ha dedicado en proyectos orquestales y de ensambles, entre los cuales es miembro fundador del Ensamble Iberoamericano. Desde el año 2009 dirige la orquesta de la Escuela Especializada en Música Schloss Belvedere en Weimar, una escuela de jóvenes talentos musicales de la cual además actualmente es su director académico. Y además es académico en el área de dirección del Conservatorio Superior de Música de Weimar. Así que esta es la fracción que está en Alemania conectada en estos momentos en esta presentación. Y paso ahora a presentarles a José Luis Urquieta, quien nos acompaña desde Chile, no desde Santiago, desde La Serena, pero desde Chile. José Luis es oboísta, nacido en La Serena, en el norte de Chile. Él estudió oboe en Chile, en Francia y en los conservatorios superiores de música de las Islas Baleares en España y de Karlsruhe en Alemania, además de realizar un máster en música contemporánea en Aragón. Él se ha desempeñado como oboísta en diversas orquestas chilenas e internacionales y ha continuado cultivando la música contemporánea a través de su proyecto Nuevos Aires Chilenos para Oboe, con el que ha grabado discos como solista y en ensamble. Esta es una de las razones por las cuales quisimos invitarlo para dar una mirada desde afuera al proyecto de Hugo. Yo por mi parte, Daniela Fugli, soy musicóloga, académica de la Universidad Alberto Hurtado, y fui parte en realidad de este proyecto de disco para el cual yo escribí las notas al CD, las cuales están publicadas en inglés en el disco, pero también en alemán y en español en la página de Hugo, que está ya como enlace en esta transmisión de YouTube. Así que bueno, me alegro mucho de verlos a través de la pantalla y de que podamos conversar de este interesante proyecto. Así que mi primera palabra sería para Hugo, para que nos cuentes, quizás en una primera intervención, cómo fue la idea inicial de este proyecto. Estupendo, sí, muchas gracias Daniela por la presentación, gracias a todos por acompañarme, lo primero en este evento. Y bueno, tengo que hablar que el detonante de esta idea fue sobre todo la imposibilidad que se dio durante la pandemia, sobre todo al inicio de la pandemia, en el cual los músicos, esto lo sabe muy bien seguramente también José Luis, en otras partes del mundo ha ocurrido, que tuvimos cancelaciones de todos los conciertos, ¿no?, que teníamos en el calendario. Entonces, de repente te tenías que enfrentar a un vacío, ¿no?, que no sabía uno cómo llenarlo, ¿no?, con qué inquietudes llenarlo. Y entonces, en esa situación, eché mano de un poco proyectos pasados que tenía en el tintero, por así decirlo, y ahí recurría a esta obra de Xavier Benguerel, que hacía tiempo que quería grabar por el contacto tan personal y tan bonito que tuve y esa experiencia de tocar la obra para el propio compositor, con motivo del premio Tomás Luis de Victoria, que se premió en 2016. Entonces, bueno, la situación de la pandemia, por una parte, y el contacto esta obra que tenía en el tintero, que fue la obra origen de todo el proyecto. Y aparte tuve, por supuesto, la subvención
por parte de Alemania de una beca que se llama Neustadt Kultur, que por suerte permitió que pudiera financiarse este proyecto. Entonces fueron estas circunstancias las que se dieron. Quizá Joan nos podría hablar un poquito de este encuentro con Benguerel, que fue un proyecto del Ensemble Iberoamericano de Weimar y bueno, quizá podría él también un poco hablarnos de estos orígenes también de este proyecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches en Alemania, buenas tardes en Chile. Y a esto de que podamos saludarnos desde lugares tan diferentes, pues también es un poco un motivo de alegría y un poco que da sentido a al proyecto creo que hiciste tú, Hugo, y al proyecto que hemos hecho nosotros en conjunto con Daniela, con Hugo, con muchos otros músicos iberoamericanos durante los últimos 13 años casi, que es cuando se originó el proyecto del Ensamble Iberoamericano. Y bien, Benguerel quizás es un personaje que simboliza muy bien la unión de lo que es Iberoamérica, ¿no? Benguerel fue un compositor que fue víctima, bueno, su familia de lo que fue la Guerra Civil Española. Y, y bueno, fue pues con sus padres cuando él era muy pequeñito que tuvo que ir en el exilio, ¿no? Ahí entramos un poco en la temática de tu CD, en una temática también inspirada en otro CD que hicimos hace muchos años, ¿no? Con el ensamble. Y fue pues Benguerel fue una persona que llegó en el año 40 en Chile, en Valparaíso, en un barco posterior al Winnipeg. El Winnipeg es el barco conocido por todo el mundo y Benguerel no tomó el Winnipeg, sino un barco posterior. Y bueno, y entonces pues creó sus lienzos ahí, volvió relativamente pronto a España. Y bueno, ya no para explicar toda la historia de Benguerel, pero sí un poco poner en contexto, pues que es un punto de un nexo de unión, digamos, ¿no? De lo que es Iberoamérica y de lo que también un poco él fue como artista, ¿no? Un artista muy poco catalogizable, un músico muy honesto, muy honesto en el sentido de que él siempre fue muy fiel a lo que él hizo, a sus ideales, no se casó con nadie. Y esto fue un poco lo que nos movió a contactar con él en los inicios. El inicio del contacto con él fue el primer CD que hicimos con el Ensamble Iberoamericano en el año 2009. Y, y bueno, desde entonces pues se fue creando una relación que bueno, ganando en calidad. Hoy un poco poniendo en contexto lo que habíamos estado hablando con él durante los últimos años, tuve la oportunidad de revisar un poco mis mails o mis encuentros epistolares y realmente fue un momento muy bonito, ¿no? Muy bonito porque ves cómo va creciendo una relación, cómo va creciendo una amistad y con momentos muy bonitos y cómo le acompañamos prácticamente hasta su muerte, ¿no? O sea, 2 meses antes de que él muriese, pues todavía ahí tenemos los últimos contactos con él, donde precisamente le ponía, bueno, yo le ponía a él un poco en boga de que nos tenía pendientes una promesa, y la promesa era que él quería dedicarnos una obra. Y esta obra, mira, desgraciadamente nunca fue terminada. y, y bueno, quizás también a modo de anécdota, también otra cosa que recordé es que él había prometido, o más que prometer, quizás le tomó como muy buena idea una idea de Hugo. Y la idea de Hugo fue después de los conciertos que hicimos en España, donde le dieron el premio Tomás Luis de Victoria, hicimos un concierto en Barcelona en homenaje a él. Hugo, no sé si te acuerdas, seguro que sí. Me acuerdo, Tú me le acuerdo. pediste a él, oye, a ver si te pones a escribir una cosa para clarinete y ensamble, ¿no? Para clarinete solista y ensamble. Y a él le gustó mucho esa idea.
Y bueno, también quedó en el tintero. Bueno, sí, un Sí. poco a grosso modo la historia con Benguerel. Podríamos hablar mucho rato, pero creo que es más importante hablar del CD y demás cosas del CD. Sí. No, pero ese Pero bueno, trasfondo está interesantísimo. Ahí, no sé, Hugo, si tú quieres comentar algo más y también ya sí, irnos mostrando un poquito de música. simplemente voy a poner para entrar en contexto el principio de la introspección, porque en realidad mi recuerdo de esos contactos con él era de un entusiasmo muy intenso, ¿no? Y este entusiasmo que me transmitió también después y que nos transmitió a todo el ensemble, después de escuchar nuestras interpretaciones, ¿no? Y fue algo que me ha quedado ahí, me quedó ese motor que me ha hecho años después, bueno, pues llevar esto a cabo. Entonces, quiero poner el principio solamente de introspección para entrar un poquito en contexto con la música. Oye, esa obra a mí me gustó mucho. Creo que tiene mucho que ver también con este carácter, bueno, por razones obvias, un disco solista, todas las obras son un monólogo muy discursivo y muy expresivo. Y en ese marco quizás antes de quizás darle la palabra también a José Luis para que nos dé un poco su impresión como intérprete, que mira este disco desde afuera, aprovechando que tú estabas compartiendo la música, Hugo, quizás podrías contarnos a todos quienes nos escuchan también por qué vías se puede escuchar el CD. Yo muy feliz estoy de tenerlo ya en físico en la mano, pero también el disco está para su distribución digital, quizás eso nos faltó contar también. Sí. El disco puede encontrarse en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera. O sea, está incluso en plataformas asiáticas, en Japón, en China, en países árabes, que yo cuando veo las plataformas ni siquiera soy capaz, o sea, está en todas las plataformas posibles. Ahora bien, yo quiero decir que el CD merece la pena adquirirlo solamente por dos razones. Primera, los textos de Daniela, que solamente están en el disco y merece la pena leer y releer porque la información y el estudio es mucho más exhaustivo y bueno, da a comprender mucho mejor este repertorio, ¿no? Y la segunda opción, la segunda idea que hace que merezca la pena es que el diseño del disco está creado por una artista llamada Candela Paniagua, que hizo las pinturas escuchando la música de las primerísimas grabaciones que yo hice. Entonces se inspiró en cada compositor y en cada obra para hacer una pintura con las que ella misma hizo el diseño gráfico. Entonces, en el booklet mismo, con todos los textos de Daniela, tenemos los fondos que son pinturas de esta gran artista que es Candela Paniagua. Entonces, por esas dos razones, escucharlo en plataforma sí, pero el disco merece la pena. Y el disco lo puedes encontrar simplemente metiéndolo en Google, lo mandan a todas partes del mundo y se puede también adquirir desde cualquier país. Buenísimo, sí, la verdad es que yo les diría que en físico en la mano es aún más bonito de cómo se ve proyectado a través de la pantalla. Realmente el diseño es muy interesante. Ya, entonces ahora quizás José Luis te damos la palabra. Claro que sí, oye, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Daniela por esta invitación
y no puedo dejar de felicitar, por supuesto, y agradecer a Hugo por este trabajo tan lindo. Me sumo también a mostrar mi disco físico, lo cual creo que es súper importante. Hemos conversado en reuniones anteriores la importancia, ¿no? Que tiene en este momento tener el físico, un material físico, y un poco se está perdiendo. Entonces yo agradezco mucho que me hayan hecho llegar este disco que he disfrutado un montón. También quiero comentarles que yo no tenía el placer de conocer a Hugo, y no quise acercarme a él, por una razón muy sencilla. En el momento en que mi plan era escuchar un poco, tomar contacto con Hugo, conversar con él y después poder participar de alguna forma de esta conversación. Pero al escuchar ya las primeras notas de la primera obra de Hans Heisler, dije, no, voy a hacer un ejercicio distinto, voy a escuchar solamente esto, voy a escuchar algunas cosas que pueda encontrar y hacerme una idea para posteriormente, cuando ya finalicemos esta charla, conversar con Hugo. Y fue una experiencia fantástica. Yo tengo que decir que, bueno, en primer lugar, quedé fascinado con lo que comentó Hugo del arte del disco, es decir, estas obras, esta artista fantástica, es súper estimulante. Ya cuando tomas esto, ya inmediatamente te coloca en un estado distinto. Posteriormente, el título, ¿no? Clarinete en el exilio, ¿no? Que, bueno, para nosotros chilenos, evidentemente, ¿no? Bueno, para mucha gente más, pero es un tema súper, para mí en lo particular, es muy sensible. Y luego también, como decía Hugo, al poder disfrutar el texto que escribió Daniela, encontrando las relaciones que hubo con gente, bueno, que también para nosotros muy cercana, como Pablo Neruda, ¿no? Hace esto la escucha completamente distinta, que eso por supuesto se condiciona. Para ella en este caso. Y yendo ya un poco en lo que nos reúne, este disco, yo creo que en primer lugar tocar solo es un placer para intérpretes que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, pianistas, guitarristas, son solistas por excelencia, es decir, la mayor cantidad de conciertos que tienen son con su instrumento solo. Para nosotros no ocurre lo mismo. Nosotros si bien tenemos una participación por lo general con algunas intervenciones solísticas dentro de la orquesta o dentro de alguna agrupación por la naturaleza propia de la sonoridad de nuestro instrumento, el tocar solo un programa o una obra siempre es una aventura completamente distinta, que se vive y se prepara completamente distinta a una obra con algún acompañamiento de piano o otros instrumentos. Entonces, ya desde esa perspectiva, esta producción en mi parecer, es un gran acierto. Posteriormente, grabar, adentrarse en una producción fonográfica también es completamente distinta, porque cuando grabas con más gente, si bien puedes, insisto, si bien puedes tener una participación principal, incluso solista, cambia completamente cuando estás solo en el estudio de grabación o en la sala o en la iglesia donde realices esto, ya que todo cambia, o sea, todo varía, todo afecta, desde la respiración, desde el movimiento, y esas cosas muchas veces uno no las puede traspasar a la grabación, a la escucha, ya que puede en algunas ocasiones afectar con algunos ruidos que no queremos, ¿no? Y en ese sentido, tengo que felicitar no solo a Hugo, sino al equipo, ya que la grabación es de una calidad maravillosa. Tuve el placer de poder escucharla con muy buen equipo. Y por una parte, lo que es la producción en sí, y la postproducción, por supuesto, la edición es estupenda. El color que tiene el clarinete, y esto yo crecí junto a una gran amiga que es clarinetista, entonces desde los 9 años que estoy escuchando, bueno, desde los 9 a los 18 prácticamente todos los días clarinete y después también muchísimo más. Entonces conozco muy bien distintas escuelas de clarinete, las obras. Entonces el sonido, el color del sonido del clarinete que se puede apreciar en el disco más allá del aparato en el cual se reproduzca, es realmente una calidad excepcional. Más allá, por supuesto, también de la calidad extraordinaria que tiene Hugo como solista, ¿no? Y por otra parte, detalles, ¿no? Como por ejemplo el tipo de reverberación, ¿no? Que son cosas que muchas veces uno no toma conciencia en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dos aspectos de la reverberación del disco que utiliza Hugo. Uno que es la longitud de reverberación y la profundidad. Tiene una calidez muy, muy notable, que es muy natural por lo demás. Yo también siempre priorizo que las grabaciones tengan una naturalidad que sea muy, muy confortable escuchar. Y en el caso de este disco me pasó, pero desde la primera pieza de Heisler hasta esta monumental obra de Stravinsky,
se logra eso, es un disfrute completo y uno puede ir viendo cómo evoluciona el sonido, cómo Hugo logra desde estas piezas, estos movimientos tan breves, ¿no? Hasta llegar a, para mi gusto, esta divertidísima eh, y siempre he visto como esta última pieza de Stravinsky como un arlequín jugando, ¿no? Cómo logra darnos este desarrollo y hacernos disfrutar de este concierto, de este recital, de esta producción. Entonces no me queda nada más que felicitar nuevamente a Hugo por la excelente elección de obras, por el trabajo que se nota, la dedicación y cariño que hay en esta primera de muchas, espero, producciones. Muchas gracias, José Luis. Sí, la verdad que este feedback que me das, sobre todo viniendo de alguien como tú, que tiene mucha experiencia en grabaciones solistas, que es algo que se hace poco, pues la verdad es que es un placer escucharte y muchas gracias porque es exactamente así. Y el detalle este con el que piensas en cada, bueno, en cada reverberación, como tú decías, en cada detalle, parte primeramente de temas de la acústica del propio estudio, que es una iglesia convertida en estudio con una acústica excepcional, sobre todo para pequeños ensembles o solistas, en donde más que la postproducción después en estudio, lo que se trató es de que cada obra tuviera su propio concepto en el espacio. Entonces yo me coloqué en diferentes lugares del estudio y paneles sonoros fueron colocados en cada obra de forma diferente, con lo cual cada obra ha tenido su propia personalidad, por así decirlo. No quería ninguna grabación que fuera llana bueno, y sin un concepto detrás. Entonces lo que se hizo fue ver qué acústicas y probar mucho ensayo y error de qué acústica y qué cambios dentro de la geometría del estudio nos daban esos detalles, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo ha sido realmente sí, con mucho cariño y también la búsqueda de las obras en torno a Benguerel, todas que tuvieran, por supuesto, este componente del exilio, pero que hicieran, que tuviera una tónica general, un tono general, un concepto sonoro, ¿no? Global. Entonces, todo está, por supuesto, muy influenciado por una época que hemos vivido en esta pandemia y el tema no deja de ser un tema un poco complicado, un poco, bueno, lejos de la alegría, un poco el superar esas fases que ahora estamos viviendo, sino yo estaba todavía metido en una especie de burbuja dentro de toda esta situación global, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tono un poco global que esta grabación creo que transmite y espero que así sea. Sin duda, previo a seguir tenemos mucho que escuchar, pero quiero nuevamente destacar lo que tú mencionas, porque pude percibir lo que tú me comentas. Yo pensé que esto había ocurrido en una etapa de postproducción, pero mientras te escuchaba hablar me hacía muchísimo sentido, por ejemplo, detalles como todo lo que realiza en las primeras dos obras, ¿no? Que sobre todo en el registro medio grave del instrumento, un color súper cálido, pero esa calidez se mantiene destacando ciertos brillo y cierta luz en el registro agudo de la última pieza, ¿no? El último movimiento de las tres piezas de Stravinsky. Muy bien logrado. Muchas gracias. Yo quería aprovechar de contarles que nos han llegado algunos saludos. Tenemos saludos de Carlos Rubio, de Joaquín Aravena. La verdad no sé desde dónde nos están saludando, ya que estamos aquí en una configuración europeo-chilena, un poco como las rutas del CD, pero le agradecemos a los que nos están saludando y claro, si quieren mandar después algún comentario, alguna pregunta, no duden en hacerlo. Claro, yo creo que igual estaría bueno hablar como de la curaduría en sí misma, el tema del exilio, pero no sé qué piensas tú, o si quieres que escuchemos primero un poquito más de música. Estaría bien hacer un pequeño paréntesis, escuchar otro fragmento. Por ejemplo, podría sugerir poner un poco del monólogo de Ernst Krenek, el cuarto movimiento. Voy a ver si consigo.
ese era Krenek, y bueno, quizás esto da el puntapié para que tú cuentes quizás un poquito más, Hugo, cómo fue esta curatoría, porque mal que mal, no es como necesariamente lo común también que los intérpretes ellos mismos busquen un hilo conductor, histórico, musical, y le den todo un sentido narrativo a un disco completo. Así que quizás quieres contarnos un poco más cómo tú fuiste armando este ensamblaje de obras que realmente, o sea, claro, ahí hasta tú mismo dijiste, yo explico un poco en las notas del CD el tema del exilio y todo, pero yo lo hice en base a algo que tú ya habías perfectamente seleccionado, o sea, entonces es interesante ver cómo tú encontraste un grupo de obras que todas tengan que ver con este hilo conductor, que no sea forzado y que además sean todas de una época y de una estética incluso bastante cercana. Eso es. Estamos dentro del siglo XX. Por supuesto, los movimientos políticos y las razones por las cuales todos estos compositores estuvieron en el exilio son súper diferentes. Entonces, no podemos hablar de una tendencia política clara, ni ninguna razón en este sentido, sino en lo que yo me fundamenté fue en algo mucho más simple, sino que es la búsqueda de música que quisiese experimentar, en la que quisiese indagar y que quisiera profundizar. Por supuesto, en realidad hay un repertorio extensísimo de obras escritas en el exilio y para clarinete, porque hay una época en la que el desarrollo del clarinete y las capacidades del instrumento pues eran ya enormes y bien conocidas por tantos compositores. Pero bueno, en mi idea fue un concepto bastante más clásico, es decir, el lenguaje en todas estas obras no contiene efectos muy extraños, multifónicos, ni técnicas que ya fueron un poquito, incluso en esa época, muy experimentadas por todos estos compositores incluso, sino fue algo más, en un concepto más clásico. Esta obra que acabamos de escuchar de Kremek, por ejemplo, pues se basa, por supuesto, en serialismo y en series de la Escuela de Viena ya anteriores, pero es muy estructurada, es muy clásica, o sea, remite a estructuras muy simples y a un sonido, sonoridades y duraciones en la que no hay cabida ningún efecto bueno, muy especial, ¿no? Entonces, esto fue algo que yo quise bueno, hacer como un hilo conductor en cuanto a todas las obras, sin efectos, sin ninguna técnica especialmente muy moderna, sino que tuvieran en común este lenguaje similar y bueno, esta sonoridad, ¿no? Bastante conservadora incluso para esos tiempos, ¿no? Claro, y lo interesante es que en la medida en que justamente tú eliges obras que no tienen que ver necesariamente con técnicas extendidas, por ejemplo, ahí el desafío está en un lenguaje que es altamente expresivo y en lograr esa expresividad, mantenerla un disco entero, digamos, encuentro yo en una estética que es bien heredera, digamos, del expresionismo alemán, si se quiere, o sea, trabajar a nivel muy, pero muy diferenciado lo que es articulación, dinámica, pensar en una conducción, digamos, en una musicalidad que logre sostener esta tensión a lo largo de un disco completo. Y yo creo que eso se logra fantásticamente en el resultado. O sea, es un disco que es muy entretenido de escuchar sin que haya, digamos, que entrar en experimentaciones, digamos, más modernas para que se genere ese interés en el auditor. No sé qué piensan de eso también José Luis, Joan, si quieren comentar algo, pero esa es mi impresión también. Sí, sí, puedo tomar la palabra. Sí, efectivamente, me suman las palabras de Daniela. Si bien prescinde completamente de técnica extendida o los recursos de interpretación, tiene esta cosa, ¿no?, del clarinete y su sonoridad, que es tan interesante y a mí lo que siempre me llama la atención y lo que me fascina este instrumento es los distintos colores que tiene según su registro. Si bien el, se nota, por supuesto, el dominio técnico de Hugo en lograr una homogeneidad en su sonido, pero aún así se perciben estos colores que mencionaba en un comienzo, en su registro medio grave,
que son fascinantes, ¿no? Y entonces, justamente las primeras obras, como juega en este registro, a mí fue una de las cosas que más me gustó. Y precisamente uno puede ir siguiendo una evolución un poco de la sonoridad propia del instrumento, que para nada hace que esto sea monótono. O sea, uno piensa escuchar un disco de clarinete solo, puede decir, uy, pero no será mucho. No, muy por el contrario. Estar escuchando 6 instrumentos completamente distintos en sus 6 obras, ¿no? Identificando siempre que hay una forma de tocar, ¿no? Pero siempre colores distintos y eso es muy, muy notable. Sí. O sea, yo con lo que esto hago la similitud es realmente con la voz humana. Es decir, cualquier relato, porque esto no son otra cosa que relatos muy, muy contrastantes y muy diversos que expresan, bueno, todo el abanico de sensaciones, ¿no?, que podamos imaginar. Y eso es lo que nos transmite también la voz humana. Entonces, cuando haces un monólogo y algo tú solo, pues realmente recurres a imaginarte el lenguaje en sí. En obras como, en todas ellas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, Benguerel, en un mismo cuento, por así decirlo, en un mismo movimiento, que no dejan de ser cuentos, contados, casi me los imagino con su voz, pues recurre incluso al diálogo entre personajes dentro del mismo instrumento, del clarinete. Entonces, como tú dices, José Luis, tienes el registro grave, después el agudo, y no puedes comparar, son como si fueran incluso instrumentos diferentes, ¿no?, siendo el clarinete en todo momento. Quizás ahondando un poco en esta idea que ya decía José Luis, de todo el abanico de posibilidades que tiene el clarinete en sí, como instrumento, por una parte. Yo no sé si hay un ranking de qué instrumentos se utilizan más o menos. Quizás, seguramente hay este tipo de cosas. Siempre hay gente que se interesa por este tipo de cosas. Pero sin duda, en el siglo XX, XXI, el clarinete es uno de los instrumentos favoritos de los compositores. No hay prácticamente ninguna obra de cámara o de cámara de conjunto donde el clarinete no esté presente, ¿no? O sea, tiene posibilidades no solamente tímbricas, sino dinámicas que ningún otro instrumento lo tiene. Los pianísimos de un clarinete pues son solamente logrables en un clarinete. Los fortísimos, estridentes, casi también, ¿eh? Pero sobre todo también lo que dice Hugo, tiene también el color este de voz humana que le hace un parentesco un poco con el cello y que le hace también muy, muy humano como instrumento. Y por otra parte, quizás también me gustaría resaltar otro aspecto que ya lo habéis comentado aquí, es que el clarinete no es un instrumento que sea conocido como instrumento solista, ¿no? Así como los grandes solistas, instrumentos solistas son el piano y el violín, y en menor medida el cello, y después vienen ya otros instrumentos. El clarinete no, es un instrumento de conjunto, ¿no? Y entonces, el haber tomado esta iniciativa, pues primero, necesita mucha valentía. Y con esto ya estamos describiendo un poco la persona de Hugo, ¿no? Hugo, yo lo conozco de hace ya muchos años, nos conocemos, y Hugo es una persona no solamente muy valiente, sino también muy comprometida artísticamente en lo que él hace. Y esto es su auténtico mérito de hacer lo que él hace, lo hace con mucha autenticidad, con una entrega enorme. Yo conozco pocos músicos que estén tan entregados en lo que hacen, Hugo. Y bueno, esto es un poco un poco el resumen de lo que eres tú, ¿no? Una persona entregada que ama lo que hace y que además lo hace muy bien. Sí, pues gracias, Joan. Sí, la verdad que no sé, yo no puedo más que volcarme en este tipo de cosas que me llenan tanto, ¿no? Y me siento un privilegiado por poder dedicarme a la música y por poder hacer realidad estos sueños, ¿no? Porque son en realidad el motor de toda la actividad. Entonces, pues sí, es un verdadero privilegio el poder haber aprovechado estos meses donde no había conciertos y al final poder tener un proyecto así, ¿no? Al final, o sea que sí. Gracias, Joan. ¿Escuchamos un poquito más de música, Hugo? Sí, por ejemplo, vamos a poner algo de Egon Velez, podemos poner La danza
que está basada en música bizantina, como el propio Vélez era uno de los expertos en música bizantina mayores, que incluso utilizaba todos los modos bizantinos, que luego son como los modos gregorianos, ¿no? Y esto es audible en su música. Vamos a poner un poquito... Bueno, quería dejar un poquito más porque esta parte final es la que más recuerda a un canto gregoriano, canto bizantino, en este caso. Entonces, por eso he dejado un poquito más de grabación. Si queréis comentar algo sobre ello. Sí, yo creo que esta obra que tú mostrabas ahora tiene bastante que ver con un aspecto que a mí, sobre todo como musicóloga, me resultó muy, muy interesante también al escribir las notas del disco, que es pensar que a pesar de que son obras netamente instrumentales todas, y de hecho no programáticas, hay solo, bueno, está el mimo, ¿verdad? Introspección, pero la mayoría ni siquiera tienen títulos programáticos. Y pese a eso, en las obras hay de una u otra manera huellas, ya sea de la biografía de sus autores, o también del exilio, que aparecen de distintas maneras. Eso a mí me parece muy, muy interesante también ver, bueno, si el exilio es un hilo conductor, cómo se manifiesta eso no solo en que uno cuente que hay una historia personal de cada una de estas personas, sino cómo esa componente del exilio quizás igual está contenida en las obras mismas. Y son cosas que quizás son sutiles, pero están ahí, tienen algo. Por ejemplo, claro, en el caso de Vélez, uno piensa en su historia, de él que había partido con esta investigación de la música bizantina, pero después, bueno, tiene que irse de su país, tiene que irse a Inglaterra, donde él sigue, se transforma en un gran experto de esto y sigue componiendo. Hay algunas obras que, bueno, uno ve, fueron dedicadas a un clarinetista que conocieron en el exilio, por ende quizás la obra ni siquiera hubiera existido si no hubiera sido por todo lo que pasó, o que las encargó un mecenas, como si uno piensa en las piezas de Stravinsky, por ejemplo, también existen porque el mecenas tocaba clarinete, aunque era más bien aficionado, pero por supuesto que Stravinsky en su época en Suiza ya ha escrito varias obras donde el clarinete tiene un rol primordial, también tiene que ver con eso. Y también en cuanto a cosas estilísticas, hay elementos así que a veces son sutiles, pero uno dice, bueno, igual en la obra de Eisler
se nota su paso por Estados Unidos, hay unas ciertas alusiones, una música más del teatro en escena, ¿verdad? Tenía ahí esa parte que tenía que ver con el blues. Luego, y así, Krenek está viviendo en Estados Unidos, pero va a Darmstadt invitado a la posguerra y ahí conoce lo que es más bien el serialismo integral, integra una cierta serialización del ritmo también en su obra. Entonces, hay varios momentitos donde uno dice, mira qué interesante, porque esta obra igual tiene su carga de exilio muchas veces en sí misma. En el caso de Benguerel quizás es un caso como el exilio fue en su infancia, no sabemos hasta qué punto él eso lo habrá marcado estilísticamente. Sin embargo, él empezó a componer en su paso por el Conservatorio Nacional de la Universidad de Chile. O sea, quizás si él no hubiera pasado por eso y hubiera llegado exiliado a otro país, quizás se hubiera ido por otro camino, quizás se hubiera hecho escritor, vaya uno a saber, estoy especulando, pero algo hay, uno puede preguntarse, bueno, el contacto con las vanguardias que conoció en su primera etapa, quizás igual lo habrá marcado en lo que fue el devenir posterior. Entonces, eso a mí me parece algo bien interesante y bien bonito pensar en esta dimensión del exilio, no solo como en la narrativa biográfica, sino también como marca, digamos, estas músicas que son al final el centro de la cuestión. Eso no sé si alguien quisiera comentar algo de eso, pero quería comentarlo porque me parece un aspecto bien interesante desde mi perspectiva. Sí, absolutamente. En cada una de estas obras se puede ahondar y contar una historia aparte que tiene que ver con la experiencia del propio compositor. Y como tú bien dices, el caso de Hans Eisler con sus composiciones para Broadway y para Hollywood, el blues incluido, esta esperanza que está contenida en el blues. Pocos años antes se compuso, por ejemplo, el blues de Porgy and Bess de Bernstein, ¿no? Este tono melancólico pero esperanzado. Y como bien sabes, Eisler lo que quiso es volver a las ruinas y al frío berlinés para volver a construir en su país y volver a trabajar en su país. Entonces, no puede haber una obra más representativa del exilio, como es el comienzo del disco, que precisamente es este icono, que es el momento musical de Hans Eisler. Después, en el caso de Krenek, pues exactamente lo mismo, o sea, una persecución y una música llamada en arte de música, o sea, es la música prohibida, ¿no? Por así decirlo. Eso ya te marca a cómo es la producción y a cómo tú desarrollas. Y en el caso de Benguerel, por supuesto, que él no escribió, o sea, que estuvo en su juventud, pero por supuesto la formación hubiera sido completamente diferente de haber sido en Europa o de haber sido en Sudamérica. De hecho, él tiene tantos componentes de bueno, pues una persona que autodidactismo realmente, o sea, tiene muchas fases muy autodidactas, aparte de esta formación principal. Y esto solamente te lo da el sacarte las castañas del fuego, el buscarte la vida, el buscar tu lenguaje. Entonces, hubiera sido muy diferente de haber estado en el conservatorio, un conservatorio europeo durante toda su carrera, ¿no? O sea, que realmente estos lenguajes parten, vamos, clarísimamente del exilio, ¿no? Hugo, y sabes que nos ha llegado una pregunta por el chat, es un saludo espero estar diciéndolo bien, me perdona si lo estoy pronunciando mal, de Jerjes Loaiza, sociólogo, que manda un abrazo desde Lima, Perú, y pregunta cuán factible es gozar de esta música de acuerdo a diversos contextos que vivimos, edades y géneros. Es una pregunta interesante, también bien amplia, que puede responder Hugo, pero quizás pueden responder todos los aquí reunidos. Bueno, yo brevemente un saludo para Lima, lo primero, que me encanta, siempre que voy a Lima tengo experiencias estupendas como músico por allá. Yo creo que cada música, da igual lo experto que uno sea, pues puede disfrutarse desde el contexto y el punto de partida que uno tenga. Ya sea un niño pequeño que todavía no ha tenido contacto con la música, ni siquiera contemporánea, o no ha escuchado un clarinete, como el mayor experto en música sinfónica o música moderna o música contemporánea. O sea, la forma de aproximarse a todo esto es dependiendo de una apertura mental y una intención de recibir esa comunicación, ¿no? Desde el punto de vista que sea. O sea, que
que bienvenidos todos y estoy contentísimo de que esto llegue, incluso no tiene por qué uno ser ningún experto en música, aunque está claro que es un disco que contiene una música, digamos, un poco más difícil, igual que cuando uno va a una exposición de arte contemporáneo, pues es un poco más difícil que cuando uno va a, pues no lo sé, a ver un partido a lo mejor de fútbol, ¿no? O sea, podemos decirlo así un poco coloquialmente, ¿no? Pero desde el punto de partida de cada uno, eso es lo que me interesa a mí realmente, saber cómo reacciona cualquier tipo de persona a este tipo de música, ¿no? Sí, quizás si estamos en esta temática, si me permiten, bueno, un poco ahondar en el mundo de la filosofía, que es un poco donde estamos metidos ahora, ¿no? Filosofía estética, pero también filosofía histórica, filosofía de vida casi, ¿no? Y realmente el exilio, si solamente nos mantenemos en el terreno de que es el hecho de estar viviendo en otro lugar, ya sea de una manera forzosa, normalmente se entiende el exilio más como una cosa forzosa, también se puede entender como una cosa voluntaria, digamos. Eh, realmente en el mundo de la música creo que estamos, o por lo menos los compositores, en permanente exilio, ¿no? Y en permanente exilio en el sentido de que todos los compositores en la historia de la música fueron un puzzle, un collage de, de, de cosas, de experiencias, de vivencias, de maneras de vivir de diferentes mundos. No hay ningún compositor que sea solamente un producto de su país, aunque hay los mal llamados nacionalismos musicales en la historia de la música. En realidad todos los músicos son un producto de muchos inputs. Y quizás es por esto que decimos que la música es un lenguaje universal, ¿no? Porque no se tratan de naciones, no se trata de cosas más encasquetadas en un lugar, sino se trata de experiencias, de sentimientos, de maneras de percibir la vida que son muy universales, ¿no? Y bueno, en todas las épocas fueron así. Bach, Mozart, Brahms, Beethoven, todos son un producto de un conglomerado de situaciones históricas, ¿no? Y que al fin, pues, componen en un mensaje que puede ser entendible por todas partes, en todas partes del mundo, ¿no? Dentro de un contexto, claro, en cada lugar tiene un contexto diferente, pero bueno, esto yo creo que es lo que tendría que animarnos a nosotros como escuchantes, digamos, de escuchar las obras simplemente desde nuestro punto de vista, tal como en nuestra circunstancia de ahora, de aquí, en este momento, de donde vivimos, y seguro que vamos a encontrar un mensaje en el fondo de cada obra que nos es común, ¿no? Solo hace falta estar un poco abierto. Está dentro de todas partes. Yo querría quizás en este sentido hacerte una pregunta también, Hugo. ¿Cuánto de autobiográfico tiene esto de ti, en ti? Pues en realidad, mucho más de lo que yo durante el transcurso de la realización fui consciente, porque está claro que la imposibilidad en la que uno estaba metido durante la pandemia y incluso ya de antes, porque yo llevo ya 15 años en Alemania, y hay que decir que a mí me gustaría mucho más trabajar mucho más a menudo o poder desarrollarme también en España mucho más de lo que hago, ¿no? Entonces realmente es un pequeño exilio forzoso que durante la pandemia y la imposibilidad de visitar a la familia, por ejemplo, durante estos dos años, pues salió mucho más a relucir, ¿no? Entonces está claro que está impregnado este trabajo de esa sensación un poco autobiográfica. Como un poco una nota un poco triste, que es que mi tío, un familiar al que quería mucho, pues falleció durante esta pandemia y no fui capaz de volver a encontrarme con mi familia, ni despedirme, ni tampoco de acompañarle en esa época. Entonces, bueno, pues esta frustración también está un poco plasmada de alguna forma en el trabajo.
Y sin duda está también tu biografía, digamos, con estos intereses, ¿no? Está la parte de la vanguardia alemana o austríaca y la parte española. Y bueno, la experiencia con el ensamble iberoamericano, con el cual también conociste a Benguerel, como bueno, tantos otros autores donde también se tematizó en otros contextos el exilio, hay harto de eso también, de esas vivencias, Sí, yo creo. absolutamente, absolutamente. Y la elección de las obras y la forma en la que yo las interpreto, pues es todo, pues, sí, un resultado de muchas influencias. Como dice Joan también, que cada músico al final es un conjunto de muchas circunstancias, es un puzzle de muchas influencias y uno es casi incapaz de saber el porqué de muchas cosas. Es una mezcla y es lo bonito de todo esto, ¿no? El ver al final el resultado y cómo la identidad de uno es al final una mezcla de muchas piececitas juntadas a lo largo del tiempo. Y bueno, Hugo, yo creo que estamos bien de tiempo para escuchar, no sé si un último o penúltimo, quizás, de acuerdo a cuántas ganas tengamos de seguir hablando, pero de escuchar quizás un último ejemplo o penúltimo, no sé qué te gustaría elegir a ti. Estupendo. Pues voy a poner algo un poco diferente, la obra The Mime, que está dedicada a Charlie Chaplin, el actor. Y el compositor, el ruso Artur Lurdy, estuvo también en el exilio, primero en Francia, estaba muy ligado al círculo de Stravinsky realmente, y después en Estados Unidos. Y se ve que compartían la amistad con Charlie Chaplin, igual que lo hacía Stravinsky. Entonces es una obra muy gestual, llena de gestos, de mimos, en las que uno se puede imaginar casi las peripecias, ¿no? de Charlie Chaplin, de Charlotte, pero también impregnada de toda esta tristeza como es el propio personaje de Charlie Chaplin, ¿no? Impregnada de la miseria, de la imposibilidad, de la dureza, de las experiencias de la vida, ¿no? Porque con el tema del exilio realmente esto está, bueno, súper, súper vinculado. Voy a poner un poco de mime. Muy bonita esa obra también, muy pantomímica. Sí. Yo creo que ya estamos llegando a una sección como de últimos comentarios, ideas, no sé, bueno, Hugo, pero también Joan, José Luis, si tienen alguna cosa que no querían irse sin haberla dicho antes.
si me lo permiten, simplemente, bueno, nuevamente felicitar a Hugo por estas interpretaciones, ¿no? Estupendas. Y me gustaría retomar muy brevemente algo que habían comentado y era cómo poder disfrutar de esto, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que pensar en varias dimensiones, simplemente. No es posible, no es posible definir la escucha como solamente un acto, ¿no? Como yo mencionaba, para mí fue como intérprete, fue completamente imposible no irme a la parte instrumental, a la parte práctica de la escucha de este disco. Pero por supuesto también está la parte contextual de la cual hablaba Hugo, que tiene que ver con el trabajo de Daniela. Y por supuesto, aunando todos estos aspectos, podemos tener una comprensión muchísimo más integral de esta gran producción. Y retomando un poquito también lo que nos dice nuestro amigo desde Perú, sobre la música que se puede presentar a un bebé de un año. Yo creo que sin duda alguna no hay elecciones erradas en cuanto a eso. Podemos elegir música renacentista, barroca, este bello disco para clarinete solo. Simplemente el contextualizar bien o saber muy bien qué es lo que quieren mostrar, ¿no? Y por último, para cerrar, nuevamente hubo felicitaciones por este espectacular trabajo, realmente muy notable. Muchas gracias, José Luis, y gracias por tus comentarios y por estar aquí con todos. Es un verdadero placer conocerte a través de esta presentación. Y nada, si queréis tenéis alguna pregunta más o queréis hacer algún comentario más, podemos ir cerrando con las últimas palabras. Sí, no sé, Joan, si tú querías comentar alguna cosita más. Sí, bueno, yo creo que esto que estamos haciendo ahora, aquí, hoy, pues es un poco un resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Es un impulso individual y a la vez muy universal. Bueno, esto es un ritmo quizás para ponernos un poco así más patéticos, un ritmo de esperanza, ¿no? Que es un poco lo que, para lo que estamos nosotros los músicos en este mundo. Y bueno, felicitar de nuevo a Hugo, que estoy seguro que ya estará pensando en próximos proyectos, próximas cosas. No sé si hoy nos explicas alguna cosa más de lo que tienes en manos. Y si todavía no lo tienes explicable, seguro conociendo a Hugo que está en ello. Felicidades, Hugo. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Pues sí, por supuesto hay muchos proyectos en el tintero y muchas ideas que, bueno, todo a su debido tiempo se irán, espero, realizando. Y nada, y me da mucha energía también el poder compartir con vosotros, con tantos interesados y estar tan arropado por un círculo de personas como vosotros con las que he aprendido, he crecido durante muchos años y que me hacen continuar también en esta labor, ¿no?, de música. Así que muchas gracias a todos. Yo quería leer, nos volvió a escribir Jerjes Loaiza a propósito de las respuestas que le dimos y cuenta que tiene una bebé y le parece extraordinario iniciar una música de gran calidad como la que ofrece Hugo en este caso, y que le queda, digamos, si estoy entendiendo bien, la inspiración de incentivarla en la música. Y sí, yo estaría de acuerdo con Jerjes en que uno puede iniciar en la música de manera desprejuiciada en cualquier estilo. La verdad es que también los niños pequeños, los niños en general, no tienen, digamos, los sesgos que a veces tenemos los adultos por formación, por educación. Entonces, y la experiencia creo que hemos hecho varios, o sea, todos los aquí reunidos que nos interesa también mucho la música del siglo XX hasta la actualidad, es que las personas que llegan a una escucha desprejuiciada siempre lo pasan fantástico, se entretienen, no se ponen, digamos, a intelectualizar todo y lo pasan muy bien en los conciertos de música del siglo XX o XXI. O sea, y es la experiencia de nosotros también.
nos gusta porque es entretenida también, es irónica, es provocadora, no sé, pues, tiene muchas facetas, más profundas, más extrovertidas, muchos colores, entonces eso a mí me parece que es bonito que haya salido también como esta idea, ¿no? De disfrutar de la escucha a la que nos llevó este disco a pensar en eso, por el hecho de que sea también de tantos colores y tan expresivo. Así que bueno, te agradezco también a ti, Hugo, por haber confiado, digamos, en mí, pero también en todos nosotros para acompañarte presentando este disco. La idea era, como hemos dicho también, hacer una conversación hispanohablante en torno al disco, que ya entiendo que tú también lo vas a estar presentando en Alemania prontamente, pero también era lindo tener la posibilidad de hablar para que también todos los interesados que son ya sea españoles o latinoamericanos en esta producción también puedan acceder a este espacio, a este material también en español. Así que dicho eso, bueno, les agradezco nuevamente estar aquí con nosotros y ahora sí, no sé, quizás Hugo, en una de esas nos despedimos con música, dejamos una última música que termine sonando, digamos, la música y no nuestras voces. Estupendo. Pues voy a poner, si cabe, una de la pieza más conocida, por así decirlo, de todo el disco, porque muchas de estas grabaciones, bueno, hay muy pocas grabaciones de esta música, excepto de la última pieza del disco, que son las piezas de Stravinsky, y voy a poner la tercera pieza, que sería algo así como un ragtime o una parte de jazz, pero escrita rítmicamente. Ya, entonces ya escuchando esa obra nos despedimos, así que ya desde ya podemos despedirnos nosotros, agradecer y vamos con ustedes.